Hola a todos, yo soy Cal y bienvenidos de regreso a Teoría de Gráficas. El día de hoy vamos a ver cómo calcular la cantidad de árboles generadores de una gráfica. Una gráfica que tenga muchos árboles generadores, por lo general para algunos problemas va a ser interesante, va a ser bueno. Y además la cantidad de árboles generadores pues va a ser un número más que nos va a decir más características y propiedades de nuestras gráficas para poderlas caracterizar y pues encontrar y definir detalles acerca de nuestras gráficas para cuando queramos trabajar con ellas. Definitivamente va a ser súper importante todo lo que hemos visto últimamente de árboles. Para empezar, ¿qué es un árbol? Aristas de corte, vértices de corte y todo eso, así que si te has perdido esos capítulos definitivamente velos a checar a la i que dejo por allá. Ahí va a estar la lista de reproducción para que vayas a ver los episodios que no has visto. Pero bueno, vamos a empezar con esto. Pero antes me gustaría agradecer muchísimo a todos mis Patreons que aparecen aquí abajo en los créditos en este momento. Estos son mis patrocinadores o mis miembros del canal. Si tú también quieres aparecer aquí, que te dedique una clase y más beneficios exclusivos que tengo, definitivamente voy a checar el link al Patreon que está en la descripción. O aprieta el botón de unirse o de join que está al lado de la caja de suscripción si quieres considerar las opciones para apoyarme. Y yo te lo agradecería un montón. Pero bueno, vamos a comenzar. A ver, empecemos con la definición. Si G es una gráfica, definimos a la cantidad de árboles generadores de G, o mejor voy a poner directamente al número tau de G como la cantidad de árboles generadores de G. Entonces pues voy a poner directamente la cardinalidad de las H subgráficas de G, tal que H es árbol generador de G. Entonces, pues a ver, pensemos en algunos ejemplos. ¿Qué pasa si tau de G es igual a 0? Si tau de G es igual a 0, esto quiere decir que no hay ningún árbol generador, pero nosotros ya probamos que toda gráfica conexa tiene por lo menos un árbol generador, y pues si la gráfica no es conexa, entonces obviamente no tiene ningún árbol generador, porque cualquier subgráfica va a ser disconexa también, y un árbol tiene que ser conexo. Entonces, tau de G es igual a 0, sí, solamente sí, G es disconexa. Además, se puede probar que si nosotros tenemos a un árbol, si nosotros tenemos a una gráfica cualquiera, y nosotros tomamos a una de las aristas, entonces nosotros podemos hacer a un árbol generador de esa gráfica de tal manera de que esa arista aparezca en el árbol generador. De manera que si nosotros tenemos que tau de G es igual a 1, si nosotros tenemos que solo tiene un árbol generador, significa que tuvimos que usar a todas las aristas de G para hacer a nuestro árbol generador. Por lo tanto, si tau de G es igual a 1, quiere decir que nuestra gráfica tenía un único árbol generador que usaba todas las aristas de G, lo que quiere decir que ese árbol generador de hecho es igual a G, lo que quiere decir que G pues es de hecho un árbol. Y de ahí, si nosotros podemos tener más ejemplos. Por ejemplo, si nosotros tomamos a una multiarista simplemente, pues esto tiene dos árboles generadores, en el que nosotros tomamos a la arista de arriba y en el que tomamos la arista de abajo. Entonces, tau de esta gráfica de aquí sería igual a 2, tiene dos árboles generadores. Si nosotros tenemos que esta gráfica tuviera lazos, de hecho los lazos de una gráfica no aportan en nada a la arbolicidad. Este número de aquí le llaman la arbolicidad de repente. Eso no estoy seguro de que venga en la definición en el libro, pero es a veces como uno le llama arbolicidad. Y los lazos no afectan en nada a la arbolicidad de una gráfica. Así que de hecho yo debería poner aquí, es un árbol tal vez con lazos. Que suena un poco raro, pero lo que quiero decir es que si tú borras a todos los lazos, es un árbol. Entonces digamos es un árbol salvo por los lazos que pudiera llegar a tener. Entonces un ejemplo de esto sería, por ejemplo, si nosotros tenemos a una gráfica así, que tenga un lazo aquí, o un lazo aquí y un lazo acá. Esta gráfica solamente tiene un árbol generador, o su arbolicidad es igual a 1, porque pues sería este de aquí, ¿verdad? Pero tiene lazos. Entonces, digamos, lo que estoy queriendo decir aquí es que si nosotros borramos a los lazos que pudiera llegar a tener, es un árbol. Porque de hecho, la arbolicidad, esto es una observación y a lo mejor lo dejo un poco como ejercicio para ustedes, si lo quisieran probar formalmente. La arbolicidad de G es igual a la arbolicidad de G', donde G' es la subgráfica de G obtenida borrando lazos de G. Entonces, pues justo eso es a lo que me refiero con que la arbolicidad o los lazos no afectan en nada a la arbolicidad. Y pues déjenme poner aquí un ejemplo de una gráfica que tiene arbolicidad igual a 3. ¿Qué sería pues esta? K3. K3 tiene 3 árboles. Uno sería
el que tiene este vértice como el de en medio, otro sería el que tiene el de arriba y otro sería el que tiene el de abajo. Noten que todos estos árboles son isomorfos, sin embargo son árboles distintos o se consideran árboles distintos porque no son realmente la misma subgráfica de K3. Entonces este tiene 3 árboles generadores. Si nosotros quisiéramos saber a los árboles que son esencialmente distintos o árboles no isomorfos generadores de la gráfica, pues ese ya sería un problema distinto. Entonces, pues la pregunta que surge es, ok, ¿cómo calculamos a la cantidad de árboles que tiene una gráfica? Entonces, la idea que se ocurre es utilizar una operación que se llama la contracción de una arista. Entonces, antes de poner la definición, déjenme escribir un poco cuál es la idea. La idea es que nosotros tenemos una gráfica cualquiera, no sé, digamos una cosa así, y nosotros elegimos a una arista de esta gráfica. Entonces, en la contracción lo que vamos a hacer es que vamos a tomar a esa arista y a los vértices a los que pertenece esa arista y los vamos a pegar todo en un solo vértice. Entonces, digamos, esta arista y sus vértices lo vamos a identificar todo en un solo vértice, y entonces estos aristas que estaban pegadas con esto, pues se van a pegar con este vértice aquí, y estas aristas que estaban pegadas con este vértice aquí se van a pegar con este vértice aquí. Entonces, si yo quisiera hacer la contracción de esta gráfica, o sea, si esta es G, entonces G puntito A quedaría una cosa así. Tenemos a los mismos vértices, excepto que a estos dos vértices los vamos a identificar como uno solo. Vamos a borrar esta arista y entonces de hecho este vértice a veces le ponen el vértice A porque es como el vértice asociado a esta arista. Y las aristas que teníamos originalmente las vamos a poner tal cual, que digamos serían estas de aquí, esas no están utilizando para nada a estos vértices, y todas las aristas que se pegaban a este vértice o a este vértice los vamos a poner con el vértice nuevo que nosotros acabamos de hacer. Ahora, aquí tenemos esta arista de aquí y esta arista de aquí. Una se pega a un vértice y otra se pega a otro vértice. Eso de hecho se convierte en una multiarista cuando nosotros pegamos estos. De hecho, si les pongo nombre a las aristas, posiblemente va a ser más fácil de ver. Digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces esta sería la arista 1, esta sería la 2, esta sería la 3, que ahora las pegamos pues al nuevo vértice. Esta sería la 4 y esta la 5. La 4 y la 5 pues se unieron a un solo vértice porque antes estaban en estos, pero como los identificamos en uno, queda así. Esta sería la 6, la 7 y pues la 8 es la que se pega ahí. Entonces lo que hicimos fue contraer a esta arista en un vértice de esa manera. Entonces ese sería un ejemplo de la contracción. La contracción a veces puede hacer cosas chistosas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una multiarista y nosotros hacemos la contracción de A, pues nosotros obtenemos un solo vértice y la arista B se vuelve un lazo. Entonces eso es chistoso. Si nosotros tenemos que nuestra arista A es simplemente un lazo, entonces cuando nosotros la contraemos, nosotros obtenemos simplemente un vértice. De hecho, en general, si nosotros tenemos una gráfica cualquiera, digamos, voy a hacer un pequeño ejemplo, y nosotros tenemos que nuestra arista A es un lazo, entonces cuando nosotros hacemos la contracción, nosotros obtenemos a la misma gráfica solamente borrando el lazo. Entonces, bueno, esa es la idea de la contracción y la definición formal sería así. Si nosotros tenemos a una arista en A de G, entonces la contracción de A va a tener como conjunto de vértices, va a tener al conjunto de vértices de G, pero vamos a quitar a los vértices a los que se pegaba A. De hecho, aquí le voy a poner phi sub G y vamos a agregar a un vértice nuevo que se va a llamar el vértice A. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que estoy quitando a los vértices a los que pegaba A y estoy agregando al vértice B sub A. Y el conjunto de aristas en G contracción A va a ser el mismo conjunto de aristas de G, pero quitando a la arista A. Simplemente no vamos a tener a la arista A, pero el conjunto de aristas es igual. Y la función de asignación de G puntito A para una arista, digamos A', o bueno, voy a poner una arista B, va a ser de la siguiente manera. De hecho, para simplificar un poco la notación, que sea más claro lo que estoy escribiendo, digamos que phi de A es igual a V, o voy a poner U0, B0. Entonces, esto va a ser la misma asignación que ya tenía B si
U0 y B0 no están en la asignación de B. Entonces, digamos, si la arista B no se pegaba con ninguno de estos vértices, entonces se queda igual, sigue pegando a los mismos vértices. Luego va a ser BA, digamos W, si W es distinto de U0 o de B0 y la asignación de B era U0W o era igual a B0W. O sea, a la, digamos, W originalmente se pegaba con U0 o se pegaba con B0, donde W era un vértice distinto, digamos, este sería el W, se pegaba con alguno de estos dos, entonces ahora lo vamos a pegar pero con BA. Y por último vamos a tener que es BA-BA, si phi g de B está contenido en U0, B0. ¿Qué quiere decir esto? Que ya sea que fuera una arista que los pegaba a los dos, como en esta B, entonces simplemente lo hacemos un lazo que pega a BA con BA, o si nosotros teníamos que, de hecho ese es otro ejemplo, si nosotros teníamos aquí a la arista A y aquí teníamos un lazo, por ejemplo este lazo era B, entonces cuando nosotros lo contraemos, ese lazo se preserva. Entonces por eso aquí estoy poniendo la contención, ya sea que fuera un lazo de U0 o un lazo de B0, o que simplemente uniera a U0 con B0, entonces se vuelve un lazo en BA, que sería este ejemplo o este ejemplo. Entonces, en ambos casos se vuelve un lazo simplemente. Entonces, esa es la operación contracción. ¿Y cuál es el chiste o para qué estamos viendo esta operación? Pues el chiste es disminuir a la cantidad de aristas y así ir disminuyendo a la cantidad de aristas hasta que nosotros podamos reconocer fácilmente cuál es la cantidad de árboles generadores que tiene nuestra gráfica. Y la cosa es que cuando nosotros tenemos a una gráfica, por ejemplo voy a poner un cuadrado, a lo mejor un cuadrado con una cosa aquí, y que esta sea nuestra arista A, pues cuando nosotros tenemos un árbol generador tenemos dos opciones. O el árbol generador no utiliza la arista A, en cuyo caso ese árbol generador se queda en la gráfica que nosotros tenemos si nosotros quitamos, digamos este es G, si nosotros quitamos a la arista A, o el árbol generador sí utiliza a la arista A, en cuyo caso ese árbol va a ser análogo a un árbol generador que está en G.A. Entonces nosotros vamos a obtener la fórmula que dice que la cantidad de árboles generadores de G va a ser igual a la cantidad de árboles generadores de G.A, que esto corresponde a los árboles que utilizan a la arista A, más la cantidad de árboles generadores de G-A, que por supuesto esta es la cantidad de árboles que no utilizan a la arista A. Y entonces este árbol de aquí o esta gráfica de aquí ya tiene menos aristas y pues obviamente este de aquí también ya tiene menos aristas. Porque pues borramos una arista o contrajimos a la arista. Entonces eso es lo que se va a hacer y así es como vamos nosotros a generar a nuestro algoritmo para calcular a la cantidad de árboles generadores. Entonces, déjenme poner una observación rápidamente, que la observación dice, si G es una gráfica conexa, entonces G.A, G contracción A, también es conexa. Eso no es muy difícil de ver. Si nosotros usábamos para conectar a dos vértices, digamos a este vértice y a este vértice, a la arista A, entonces pues simplemente este vértice se conecta pasando por el vértice A. O incluso aquí, nosotros a lo mejor este vértice lo conectábamos con este vértice pasando por la arista A y entonces eso se reemplaza como un nuevo camino en el que en vez de tomar este cacho, se toma el vértice A simplemente. Y pues estos vértices de aquí que se conectaban con otros, simplemente se vuelven a las conexiones de este vértice con esos otros vértices. Por lo tanto, la conexidad se preserva. Y además, si G no tenía ciclos, entonces G contracción A tampoco tiene ciclos. Y de hecho, esto es un sí solo sí, siempre y cuando A no sea lazo. O sea, el regreso se da si A no es lazo. Si A no es lazo y G.A no tiene ciclos, entonces G tampoco tiene ciclos. Y pues esto lo que nos dice es que si G es un árbol, entonces G.A también es árbol. Y de hecho, aquí en si G es conexa, entonces G.A también es conexa, se da el sí solo sí, es un sí solo sí. Por lo tanto, aquí se da el regreso si A no es lazo. Entonces, pues eso está muy bien.
Y pues de nuevo aquí se ve que los lazos finalmente no nos van a importar. De hecho, uno de los primeros pasos que yo recomiendo... Ups, puse aquí laza. Quise decir lazo. Uno de los primeros pasos que yo recomiendo si nosotros queremos calcular la cantidad de árboles generadores, pues definitivamente es borrar a los lazos. Esos nos van a dar igual siempre cuando estemos calculando árboles generadores. Entonces, bueno, estas observaciones creo que son claras, pero ustedes las pueden probar como ejercicio. No quiero detenerme demasiado en eso, pero lo que sí quiero es demostrar el siguiente teorema, que dice así: si G es una gráfica y A es una arista de G que no es lazo, entonces la cantidad de árboles de G o la arbolicidad de G es igual a la arbolicidad de G contracción A más la arbolicidad de G menos A, o sea, la gráfica que obtenemos de G al quitar a la arista A. Ok, y la prueba en realidad no es difícil. Lo que nosotros vamos a hacer es establecer a una biyección entre los árboles generadores, digamos H es, aquí voy a poner árbol generador de G, y los árboles generadores de G contracción A unión los árboles generadores de G menos A. Entonces, al establecer nosotros esta biyección, pues vamos a tener que entonces este conjunto tiene la misma cantidad de elementos que este conjunto, y pues la cardinalidad de la unión, en este caso es una unión ajena, es la suma. Y pues a este lo vamos a separar como la cantidad de árboles generadores de G que utilizan a A. Entonces voy a poner tal que A es una arista de H, unión los árboles que no utilizan a A. Y entonces, pues como les mencionaba, los que sí utilizan A van a estar en biyección con los árboles generadores de G puntito A, y los que utilizan A van a estar en, los que no utilizan A, perdón, van a estar en biyección con los de G menos A. Y pues eso va a ser muy fácil de ver. Primero, a ver, empecemos con la biyección de aquí, con la biyección con los de G puntito A. Si H es árbol generador de G y A es una arista de H, entonces H puntito A es árbol generador de G puntito A. Eso es muy fácil de ver. Esto sigue siendo un árbol por lo que estábamos viendo acá. Si es un árbol y A no es lazo, entonces, bueno, de hecho esto siempre es cierto. Si G es árbol, entonces G punto A también es árbol. Entonces, como H es un árbol, H punto A sigue siendo un árbol y es una subgráfica de G punto A porque contrajimos a la misma arista. Además tiene la misma cantidad de aristas, la misma cantidad de vértices, por lo tanto sigue siendo un árbol generador, porque esto nada más le restó un vértice y esto le restó un vértice, entonces tiene todos los mismos vértices, así que es árbol generador. Entonces nosotros ya obtuvimos, si nosotros empezamos aquí, a un árbol generador de acá, y además, si nosotros tenemos que H' es un árbol generador de G puntito A, entonces es muy fácil de ver que H' es de hecho H contracción A, y como H punto A es árbol y A no es lazo, entonces H también es árbol, ¿verdad? Aquí sí estamos usando el regreso aquí. Tenemos que H punto A es un árbol por lo que estamos poniendo aquí. Siempre nosotros vamos a tener que cualquier subgráfica generadora de G punto A va a ser H punto A para alguna subgráfica generadora. Lo único que tenemos que hacer es como que estos vértices que están pegados que estamos utilizando los tenemos que despegar, y entonces ya obtenemos a una nueva gráfica, de tal manera de que la subgráfica que teníamos es de hecho H punto esa subgráfica, es la contracción de otra subgráfica. Y como este es árbol y A no es lazo, entonces aquí estamos utilizando que A no es lazo para el regreso a esto, entonces H también es árbol generador de G, y pues como H punto A generó a H', entonces eso significa que A forzosamente tiene que ser una arista de H. Entonces nosotros ya tenemos que siempre que tengamos un árbol generador de G, nosotros podemos obtener a un árbol generador de G puntito A, y además cualquier árbol generador de G puntito A, pues de hecho viene de esa manera de algún otro árbol. Entonces ahí tenemos esa biyección, y pues la otra biyección es muy fácil. H es un árbol de G tal que A no pertenece a las aristas de H, si solamente si H es árbol generador de G menos A. Pues creo que eso es obvio, ¿verdad? Este es el mismo árbol el que usamos para la biyección. Entonces ya tenemos que esa biyección es cierta. Por lo tanto,
Y entonces nosotros concluimos que la cantidad de árboles generadores de G es igual a la cantidad de árboles generadores de G puntito A más la cantidad de árboles generadores de G menos A. Entonces, pues eso concluye nuestra prueba. Y como un ejemplo, ¿qué les parece si calculamos a la cantidad de árboles generadores de K4? La cantidad de árboles generadores de K4, a mí me gusta poner así la cantidad de árboles y dibujar a la gráfica directamente ahí adentro. Ahorita no voy a poner colorcitos porque si no me voy a tardar demasiado. Pero nosotros agarramos alguna arista, la arista que nos guste. Por ejemplo, voy a agarrar a esta arista de aquí. Entonces yo puedo escribir esto como la suma de la contracción. Entonces, ¿qué pasa si contraigo esta arista? Pues obtengo nada más 3 vértices. Y de hecho voy a tener aquí unos vértices dobles, ¿verdad? Porque es este y este se duplican. Y voy a tener aquí unos dobles también, se duplican este y este. Y este pues se queda igual. Y entonces pues yo puedo contar a la cantidad de aristas que tengo. 1, 2, 3, 4, 5. Y tiene que ser la misma cantidad que estas quitando a la A. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces creo que está perfecto. Y más la cantidad de árboles de nuestra gráfica si yo borro a la arista A. Entonces esta sería la cantidad de árboles de G menos A. Y este es pues G puntito A. Entonces yo continúo. Ahora la arista a la que le voy a hacer el puntito va a ser a esta de este lado. Entonces me parece eso conveniente porque así yo voy a tener simplemente un par de vértices con un montón de multiaristas, pero eso ya sé cómo calcularlo muy fácilmente. Entonces eso me va a dar, tengo 2 vértices aquí y entonces voy a tener 1, 2, 3 y 4. Una cuádruple arista y además voy a tener a la cantidad de vértices, perdón, a la cantidad de árboles de, pues si yo borro a esta arista, entonces eso me queda una cosa así. 1, 2, 3, 4. Ok, y a este pues de una vez le voy a aplicar también, de hecho voy a usar a la misma arista, a la B, y entonces yo voy a tener que, si yo contraigo a esa arista, pues obtengo una cosa así. Y aquí estos se pegan, 1, 2, 3, 4. Entonces de hecho esto es lo mismo que esto, lo cual me parece cómodo. Entonces lo voy a poder calcular con facilidad en un momento. Y además tengo que agregar qué pasa si yo la borro. Entonces si la borro me queda este relojito de arena de aquí. Que de hecho este relojito de arena pues es lo mismo que un cuadrado, ¿verdad? Si yo desdoblo eso de esa manera. Entonces a ver, algunos de estos números creo que ya los puedo calcular con relativa facilidad. Por ejemplo, la cantidad de árboles generadores de aquí pues es 4, porque yo puedo elegir a cualquiera de estas aristas y cada una me da un árbol generador. Entonces esto es 4. Luego la cantidad de árboles generadores de aquí, según yo, la manera de hacerlo es tengo que elegir una arista de esto y una arista de esto. Entonces yo tengo 2 maneras de elegir a las aristas de aquí. Entonces es 1, 2 y por la cantidad de formas de elegir estos, entonces son 4. Entonces eso es 4 más 4 y este según yo también es 4. Y este ciclo aquí, pues yo si borro una arista exactamente, obtengo un árbol generador. Entonces la cantidad de árboles generadores según yo también son 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces eso debe ser 4 más 4 más 4 más 4, que es 4 por 4, 16. Entonces, según yo, la cantidad de árboles generadores de esta gráfica es 16. Entonces si quieren comprobar con más cuidado, a lo mejor hacer la contracción aquí, a ver qué pasa si hago la contracción digamos de esta arista de aquí. Pues entonces yo obtengo una cosa así y además si yo simplemente la borro obtengo una cosa así. Y entonces esta tiene un solo árbol generador y esto tiene, esto de hecho es así. Entonces esto tiene 2 árboles generadores y esto tiene también 2 árboles generadores. Entonces 2 más 2, 4, perfecto. Y pues para este también se podría hacer una cosa similar en realidad. Nosotros podemos digamos contraer a la arista de aquí arriba. Si la contraigo obtengo un triángulo que ya sabemos que tiene 3 árboles generadores. Y si la borro obtengo esto que ya es un árbol, por lo tanto su arbolicidad es 1. Entonces 3 más 1 pues es 4. Entonces, y aquí pues obviamente puedo simplemente borrar al lazo, ¿no? Entonces pues sí, me parece que está todo correcto, todo bien. Entonces tenemos 16, pero de hecho hay otra forma de comprobarlo y hay una fórmula que se le ocurrió a este chico apellidado Cayley, que es una fórmula para calcular a la cantidad de árboles generadores de una gráfica completa, ¿verdad? Las gráficas completas son muy comunes, así que uno se esperaría tener una fórmula simplemente para las gráficas completas. Entonces la fórmula de Cayley dice así: la arbolicidad
de kn es igual a n a la n-2. Entonces, pues si le hacemos caso nosotros a la fórmula de Cayley, nosotros tendríamos que la arbolicidad de K4 pues sería igual a 4 elevado a la 4 menos 2 es 2, 4 al cuadrado 16. Entonces, pues nuestro análisis de aquí fue correcto. Sí, nosotros obtuvimos a la cantidad de árboles que era. Y la prueba para hacer la fórmula de Cayley es de hecho una cosa curiosa. Uno iría, y de hecho lo primero que a mí se me hubiera ocurrido hacer era usar inducción, ¿verdad? Pues tenemos aquí muchas n's y sobre todo los números naturales, así que ¿por qué no? Pero parece que la prueba por inducción no es tan sencilla de hacer en realidad. En realidad lo que nosotros hacemos es hacer una biyección entre los árboles generadores de Kn y las n-2 hadas. Entonces esto es A1 hasta AN-2. De hecho le voy a poner con B porque estos son de los vértices de Kn. Pero bueno, de hecho para simplificar, ¿qué le pondré? Le voy a poner M. No, es que M ya lo estamos usando. Estamos usando N, estamos usando M, estamos usando K. Le voy a poner I. I1 hasta IN-2, en donde I pues son números entre 1 y N. Entonces, pues la cantidad de elementos que nosotros tenemos aquí, o este también se le nombra como 1 hasta n elevado a la n-2. Entonces aquí podemos tener n, luego en el siguiente podemos tener n, y así hasta este podemos tener n. Por lo tanto, la cantidad de elementos de aquí es n a la n-2. Eso no hay ninguna duda. Y entonces al hacer una biyección con la cantidad de árboles generadores de Kn, pues nosotros tenemos que tienen que tener la misma cantidad de elementos. Por lo tanto, la cantidad de árboles generadores, que es este número, es igual a n a la n-2, que es la cantidad de elementos de este conjunto. Entonces, no voy a definir así con tanto cuidado cómo se hace esta biyección, pero la definición va a ser como a través de ejemplos. Y ya voy a dejar que ustedes abstraigan si quieren cómo sería la definición más formalmente. Pero digamos que nosotros tenemos primero, nosotros tenemos a nuestros n vértices enumerados de cualquier manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, pues un árbol de este sería, por ejemplo, un ejemplo en K8. Un árbol generador de K8 pues es simplemente un árbol con 8 vértices que están etiquetados de esta manera. Entonces, pues digamos que nosotros hacemos un árbol que sea una cosa así a lo mejor. Y entonces nosotros a este árbol le vamos a asignar una n-2 hada. Es decir, nosotros vamos a hacer una sucesión de n-2 números asociada a este árbol de manera unívoca. Entonces, de hecho, voy a tener el árbol de referencia ahí, pero lo voy a volver a dibujar porque, lo voy a copiar porque voy a tenerle que borrar cosas y cosas así, pegar. Entonces, empezamos de la siguiente manera. Nosotros encontramos a la hoja, aquí tenemos a todas las hojas, que tenga el número menor de todas. Entonces, hoja menor. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es escribir al número del vértice que es adyacente a la hoja menor, y luego lo que vamos a hacer es borrar a la hoja menor. Entonces borramos a la hoja menor y escribimos al número que es adyacente como el primer número de nuestra sucesión. Y entonces identificamos a las nuevas hojas. Entonces en este caso no tenemos nuevas hojas, las hojas se quedaron igual. Tenemos a la hoja 5, 6 y 8. Y identificamos nuevamente a la hoja menor. Entonces la hoja menor en este caso es 5. Por lo tanto vamos a borrar a la hoja menor que tenemos ahora. Y vamos a escribir al número que era adyacente a esa hoja menor, al que era el vecino de esa hoja menor que nosotros teníamos, que es 4. De hecho, qué feo hice este 4, déjenme arreglarlo un poquito. Ok, entonces identificamos a nuestras nuevas hojas. En este caso nuestras hojas son 6 y 8. Entonces identificamos a cuál es nuestra hoja menor. Entonces en este caso es 6. Nuevamente la borramos y escribimos el número que era adyacente a esa hoja menor. Ahora sí tenemos una nueva hoja, nuestra nueva hoja es 7. Entonces de nuevo identificamos a nuestra hoja menor, que en este caso pues es el 7, y borramos a esa hoja menor y escribimos el número que era adyacente a esa hoja menor. Entonces de nuevo es 4. Identificamos de nuevo a nuestras hojas, nuestra hoja menor, borramos a la hoja menor y escribimos al número adyacente a esa hoja menor, que entonces en este caso era 1. Identificamos a nuestras hojas, nuestra hoja menor es 1, borramos a la hoja menor
y escribimos el número que era adyacente a eso. Y cuando nosotros ya tenemos que solo nos quedan dos vértices, que solo nos queda esto, que son pues dos vértices que están unidos, ahí nos detenemos y entonces debemos tener 6 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y pues sí, porque es 8 menos 2, ¿verdad? Se supone que nosotros tenemos que llegar hasta n menos 2 y en este caso nuestro n es 8. Tenemos 8 vértices, entonces llegamos hasta aquí. Entonces esta es la sucesión asociada a este árbol. Y el proceso es muy sencillo, simplemente identificamos a nuestra hoja menor, la borramos y ponemos al vértice adyacente y seguimos haciendo ese proceso hasta que llegamos a un punto en el que solamente tenemos dos vértices. Ok. Supongo que cabe recalcar que esto solamente es válido si n es mayor o igual que 2 y si n es igual a 2 pues se comprueba rápidamente, pero esta prueba se tiene que hacer para n mayor o igual que 3 porque si no pues este conjunto de aquí creo que no tiene sentido. Y pues si n es igual a 1 pues no sé, 1 a la menos 1, pues supongo que también funciona, ¿verdad? 1 a la menos 1 es 1, entonces también funciona, así que esto funciona siempre para n mayor o igual que 1. Pero esta prueba solamente jala para n mayor o igual que 3, porque si no como que no tiene mucho sentido este conjunto de aquí. El caso n igual a 1 y n igual a 2 pues se comprueban a mano, que simplemente te da 1, porque es 1 a la menos 1 o 2 a la 0 es 1, entonces está bien. Ok, entonces la pregunta es, si a nosotros nos dan una sucesión, digamos voy a hacerla de 8 para ejemplificar esto, pero va a ser una sucesión distinta. Digamos que va a ser 1, 1, 2, 7, 8. Entonces, me falta un número, 5. Es una sucesión de 6 números que llega hasta el 8. Entonces vamos a hacer un árbol de 8 vértices usando esta sucesión. Entonces, si nosotros tenemos un árbol, obtenemos una sucesión. Y ahora la pregunta es, si nosotros tenemos a nuestra sucesión, ¿cómo obtenemos al árbol? Y pues el proceso es el siguiente. Nosotros tenemos a nuestros 8 vértices, 4, 5, 6, 7, 8, por decir. 1, 2, los voy a enumerar igual de hecho. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces lo que vamos a hacer es identificar de todos los vértices a los que tenemos cuál es el más pequeño que no aparece aquí. A ver, primero, ¿cuáles vértices no aparecen aquí? No aparece 3, no aparece 4 y no aparece 6. 1, 2, 5, 7 y 8 sí aparecen. De estos, ¿cuál es el más pequeño que no aparece en esta lista? Pues el más pequeño que no aparece en esa lista es 3, es el que tiene el número menor que no aparece en esa lista. Entonces lo vamos a pegar con el vértice que es el primer vértice de aquí y vamos a borrar a este vértice de aquí. Entonces borramos este vértice de aquí y de hecho para no arruinarla déjenme copiar esto porque voy a estarle borrando cosas nuevamente. Entonces borramos el primer número y lo pegamos así. Y volvemos a repetir el mismo proceso. De todos los vértices que tenemos, ¿cuál es el primero que no aparece aquí? Y ahora vamos a checar de todos los vértices cuál es el primero que no aparece aquí, pero ya no podemos utilizar al vértice, a los vértices que ya utilizamos. Entonces lo voy a subrayar de verde como diciendo ese ya lo usamos. Así que ahora en esta lista siguen sin aparecer los mismos, pero ahora solo vamos a usar a 4 y a 6 porque es el único que no hemos utilizado. Entonces, pues el primero sería 4, así que 4 pues lo vamos a unir con 1 también. Entonces ahora sí 4 ya lo utilizamos, lo subrayo de verde y borramos entonces a este de aquí. Ahora, el 1 es ahora un vértice que no aparece en la lista porque ya nos sacamos los unos. Así que el mínimo vértice que no aparece en la lista que nos queda es 1. Así que usamos el 1 y lo pego con el siguiente vértice que aparece. Entonces lo voy a pegar con este de aquí, con 2. Y lo borramos. Entonces ahora el 1 ya lo utilicé. Entonces ya no lo puedo seguir utilizando. Entonces el 2 es un nuevo vértice que no aparece en la lista que llevamos hasta ahora. Y de hecho el 2 es ahora el número más pequeño que no aparece en la lista. Así que lo unimos con el siguiente que sería el 7. Entonces también como ya lo utilicé, lo subrayo de verde y borro al 7 aquí. Entonces el 7 se vuelve un nuevo número que no aparece en la lista hasta ahora. Pero tenemos que tomar nosotros al número más pequeño que no aparece en la lista. Entonces en este caso ahora sí es el 6 y lo unimos con el siguiente de la lista y borramos a ese número de la lista.
Y pues ahora el 5 es el único que aparece en la lista. Ah, bueno, y tengo que subrayar al 6 de verde porque ya lo utilizamos. Entonces ahora ni el 8 ni el 7 aparecen en la lista. De esos el más pequeño es el 7. Por lo tanto lo uno con el último que falta de la lista. Y entonces ya lo utilizamos. ¿Y qué es lo que hago al final? Bueno, el 7 ya lo utilicé, entonces lo subrayo de verde. Y entonces al final nada más me quedaron dos vértices que no quedaron subrayados de verde, que fueron el 8 y el 5. Y entonces esos últimos dos los uno y con eso ya queda completado el árbol que estaba buscando. Y entonces pues ustedes pueden comprobar que este es en efecto un árbol, tiene 3 patitas, este 4, este 3 y este que es una pata ahí más larga y más rara, pero es en efecto un árbol. Entonces este sería el árbol asociado a esta sucesión. Y pues para que vean que sí es cierto, déjenme hacer, vamos a hacer rápidamente el árbol asociado a esta sucesión de aquí. Entonces aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para que vean que sí debe dar el mismo árbol. Saber si es cierto y si no toda la teoría está mal, pero bueno. El primero que no aparece en la lista es este 1. Ah, no, de hecho el 1 sí aparece en la lista. Entonces, ¿qué no aparece en la lista? Este 3. El 3 no aparece en la lista. Entonces el 3 lo vamos a unir con el primer es en la lista. El 1 sí aparece, el 2 sí aparece, el 3 ya lo usamos, el 4, el 5 sería el siguiente. Entonces el 5 no aparece en la lista, es el más pequeño que no aparece en la lista, y entonces lo subrayo y lo uno con el 4. Entonces el 4 ya lo usé. ¿Cuál sigue? Todos siguen apareciendo, el 6 sería el siguiente, entonces el 6 es el siguiente más pequeño que no aparece en la lista y que no he utilizado, y entonces lo pego con el siguiente que es el 7. Entonces el 7 digamos ya los voy como quitando de la lista. Entonces el 1, el 2 están aquí, el 3 ya lo utilicé, el 4 está aquí, el 5 y el 6 ya los utilicé, entonces el que sigue es el 7. El 7 es el siguiente más pequeño que ni he utilizado ni aparece en lo que queda de la lista. Así que el 7 lo pego con el siguiente que es el 4, entonces ahí está. Y ahora ya se liberó el 4, de hecho. El 4 ya no está en lo que queda de la lista, así que el 4 ya lo puedo utilizar. Entonces pues de hecho el 4 es el que sigue, más pequeño, entonces el 4 lo pego con el 1 y el que sigue más pequeño pues sería ahora sí el 1. El 1 ya no está en lo que queda de la lista. Entonces utilizo el 1 y lo pego con el 2. Y como decía, me quedaron dos números que no quedaron subrayados de verde, el 2 y el 8. Y entonces esos son los que vamos a pegar. Y como pueden ver, el árbol que me quedó es exactamente el mismo que el que teníamos originalmente. Entonces pues eso ya sé que fue como una construcción por ejemplos. O sea, no quería darles la definición y luego hacer los ejemplos para que quedara clara la definición. Yo creo que con los puros ejemplos queda clara, y la definición, si la quieren escribir bien ustedes, pues adelante. Pero entonces ya tenemos que tenemos la biyección entre este conjunto y el de las sucesiones. Por lo tanto, ya nos queda que la cantidad de árboles generadores de Kn es pues la cantidad de elementos de ese conjunto, que es n a la n-2. Así que si yo les pido pues cuál es la cantidad de árboles generadores de K5, pues rápidamente ustedes saben que es 5 a la 3, entonces son pues ya saben, 125 me parece. Entonces son 125 árboles distintos que hay en K5, digamos con etiquetas distintas. Muchos de ellos van a ser isomorfos, pero bueno, eso ahorita no nos está importando. Y entonces pues esa es la arbolicidad de cualquier K. Y si quieren saber ustedes la arbolicidad de algo que no sea un K, pues pueden utilizar este método de aquí. Lamentablemente este método no es computable porque la cantidad de pasos, o sea, bueno, sí es computable, pero no es un método bueno computacionalmente hablando, porque la cantidad de pasos que se tienen que hacer crece exponencialmente como 2 elevado a la m, donde m es la cantidad de aristas que tenemos, porque pues cada arista hace que se separe en 2 y en 2 y en 2 en cada paso. Entonces pues va a ser algo que va a crecer demasiado rápido, así que no es computacionalmente bueno, pero de todas formas es una forma de hacerlo que es mejor que nada. Pero bueno, vamos a dejar el capítulo hasta aquí.
La siguiente vez ya vamos a avanzar a otro tema distinto que no es árboles, que es una cosa que se llama conectividad de las gráficas, y posiblemente después vamos a ver un algoritmo para encontrar al árbol óptimo de una gráfica, que eso va a estar muy interesante. Pero bueno, si no te quieres perder esos capítulos, definitivamente suscríbete. Si te gustó, por favor dale like, compártelo, eso me serviría muchísimo. Y pues si me quieres dar un follow en el Instagram, también te lo agradecería un montón. Pero bueno, nos vemos en el siguiente. Adiós.